Colombia y a nivel del mundo. Por ejemplo, nuestro invitado Samuel Ángel es abogado, escritor, ensayista, profesor, analista político y hoy tenemos el privilegio de contar con su presencia. Samuel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy honrado de estar acá con ustedes. Un saludo para toda la audiencia y esperamos que sea una sesión muy fructífera para todos. Lo va a hacer, bien interesante. También nos acompaña Jonathan Silva, que es un activista político, una persona muy conocedora sobre este tema. Se mueve mucho de derecha conservadora. Aquí lo tenemos. Entonces, Jonathan, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo, Alfonso, Guillermo, Samuel. Gracias por la invitación y esperemos que hoy sea bastante fructífera esta charla y que podamos aportar bastante, sobre todo en el contexto que vivimos hoy en Colombia, en este tema tan específico que estamos hoy atacados por todo lado, pero bueno, ahí estamos resistiendo. Hoy vamos a desentrañar eso, hasta donde sea posible, el formato que nos lo permita. Tenemos 60 minutos de comunicación, pero igual, afortunadamente, como no tenemos otro programa después de este, podemos extendernos un poco. Y finalmente, el doctor, el abogado constitucionalista Gilberto Alzate, quien fue asesor o es asesor, ex asesor presidencial y experto en derecho de familia. Hoy está con nosotros porque nos va a contar algo muy interesante sobre algunas acciones legales que se están en este momento tramitando en Colombia precisamente con este tema relacionado. Empezamos entonces y Guillo, cuéntame cómo podemos empezar. Bueno, estamos pasando por una crisis, yo creo que de las más profundas de nuestro país de los últimos tiempos. Quizás han habido otras situaciones en el país parecidas, pero pareciera que estuviésemos tocando fondo, pero bastante fondo. Afortunadamente, hoy yo siempre he querido pues reunir y estar reunido con varios sectores porque esta lucha no se hace solo, o sea, un solo sector no resuelve el problema. Pero afortunadamente aquí veo que hay tres sectores, por ejemplo, Jonathan Silva hace parte del sector religioso evangélico, Samuel Ángel, que es un activista pro vida, abogado, y tiene un liderazgo importante en la Iglesia Católica, interesantísimo. Y bueno, el doctor Gilberto Alzate, que tiene una cercanía con el sector de las Fuerzas Armadas, doctor Gilberto, y tienen unos proyectos interesantes que se pueden realizar en conjunto. Entonces, esta situación que estamos viviendo en este momento, ¿cómo la ven ustedes frente a la sociedad? Si seguimos trabajando solos o esa problemática tenemos que buscar un punto de encuentro para buscar esa salida que el país lo necesita. ¿Quién empieza? Pues que empiece cualquiera, no sé. Bueno, si quieren, ya que yo no he tenido la oportunidad de saludarlos, pues empezamos. No se preocupen, me da gusto saludarlos a todos. Saludo cordialmente a Alfonso, a Jonathan, a Guillermo y a Samuel. Pues el tema es muy grave. El tema es más grave de lo que nosotros nos imaginamos y digamos que hay una especie de conspiración gubernamental, pero también por parte de la rama legislativa del poder público, igualmente por parte de la rama jurisdiccional, sobre todo en lo que tiene que ver con la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, también en lo que tiene que ver con los partidos políticos. Y pues este es un tema global y me refiero básicamente a la ideología de género, a la manera como vienen atentando y violando todos los derechos, no solamente en contra de los niños, sino también en contra de los bebés que están por nacer, y me refiero concretamente al aborto. La agenda globalista ha tomado la decisión de reducir la población y resulta que para reducir la población nos quieren matar y
ese tema lo han decidido a través del aborto, a través de la ideología de género, a través del matrimonio igualitario, a través de la adopción de niños para personas del mismo sexo, a través de el propósito de eliminar el incesto como delito, de eliminar el delito en contra del delito en contra del sentimiento religioso. Y son muchos los temas, pero fundamentalmente quieren terminar y acabar también con la Biblia, con la lectura de la Biblia, con la enseñanza de la Biblia, de la religión. Y este es un tema de lealtades. Y es que quieren acabar básicamente con la lealtad a la soberanía, a la familia, a los niños, a la maternidad, al matrimonio, a la humanidad. Es un tema grave y lo mismo que está pasando en Colombia está pasando en Ecuador y está pasando en Chile, en Argentina, en Brasil, en Canadá, en los Estados Unidos, en la mayoría de los países europeos. Entonces, yo pienso que esta es una conspiración, una conspiración contra la misma raza humana, pero lo peor es que las personas que lo están haciendo seguramente no son conscientes que son humanos y que ellos van a ser y estarán siendo víctimas de su propio invento. Particularmente hoy, frente a ese proyecto de ley 272 Cámara que está tramitándose en el Congreso de la República, pues también es muy grave porque están hablando de las mal llamadas terapias de conversión, básicamente con el fin de no solamente acallar a los pastores, a los sacerdotes, a los líderes laicos, a toda la ciudadanía, sino también de que si en algún momento determinado quisieran hacer, digamos que una terapia de conversión con consentimiento del interesado, inclusive lo quieren sancionarlo penalmente. Entonces es un tema en contra de la raza humana, es un tema muy grave y que tenemos que actuar, no de cualquier manera, sino también como es un tema, digamos que de carácter estructural, necesitamos soluciones estructurales definitivas y por eso nosotros, a través de la Fundación Familia y Nación, estamos proponiendo un referendo constitucional ciudadano aprobatorio contra la ideología de género para proteger la familia, la moral y la patria. Es un tema de moral, es un tema de la destrucción de la civilización occidental. O sea, yo creo que este es el tema más grave en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad se podían presentar instituciones o temas ideologizantes que de alguna manera sectores de la población no estaban de acuerdo porque le pisaban los callos a ciertos sectores de la población, pero este es un tema en contra de toda la humanidad. Entonces, de esa manera respondo a la pregunta. Antes de continuar, alguno de nosotros, de pronto por error, le compartió el enlace del estudio, este es un enlace privado, y entonces hay una serie de personas como Diana Delgado, otras personas, que están tratando de entrar. A mí me da pena, yo los tengo que sacar porque ellos no tienen que ver eso en las redes, en YouTube, que salimos en directo, en Facebook, en Twitch, en nuestra cuenta de Twitter, directamente ahí y pueden participar directamente, pero no aquí en el estudio, para que entonces ahí con calmita les hablen en el chat de ustedes. Ahora sí pueden continuar, por favor. Bueno, si no, terminaba yo respondiendo esa parte. Sí. Samuel, entonces, Jonathan, ¿qué decían? Sí, hay algo muy relacionado con lo que está ocurriendo en nuestros países. Voy a dar un ejemplo para ser un poco visual con lo que está ocurriendo. En 1793, después de que le corta la Revolución Francesa la cabeza a Luis XVI, los obreros textiles de Lyon protestaron porque consideraban que Luis XVI era su gobernante legítimo. La respuesta de la Revolución Francesa fue asesinar a 60,000 obreros y días después hicieron una edición de la Constitución de 1793 empastada en piel humana, los señores de la Revolución Francesa,
y Robespierre hablaba de la revolución de los derechos humanos. Esa constitución de 1793 en piel humana tenía dentro una edición de la Declaración de los Derechos Humanos. En este momento, en nombre de los derechos humanos, se está asesinando a los niños en masa, más de 63 millones de asesinatos de niños, como decía el doctor Gilberto, por el tema del aborto. Jovencitos están cayendo secuestrados por el discurso del cambio de sexo, que es mentira, mutilándose sus partes nobles, deformando su cuerpo en nombre de las libertades y de las igualdades. A los obreros textiles de Lyon, a los 60,000 los asesinaron por ser enemigos de la libertad y de la igualdad. Y hoy, aquellos que quieren luchar por la verdad y por los verdaderos derechos humanos, como son la vida, la libertad, precisamente la libertad de expresión, nos están acusando también como enemigos de la igualdad y de la libertad. El actual gobierno de Colombia tiene curiosamente en su ADN el ideario de la Revolución Francesa. La bandera del M-19 es la misma bandera de la Revolución Francesa. Y curiosamente, también todo lo que hacen, todos los despropósitos que hacen, son en nombre de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Para que ustedes vean cuáles son los alcances de ese discurso, basta ver el ejemplo de la Constitución empastada con piel humana de los revolucionarios de la Revolución Francesa. Eso lo quieren hacer hoy en Colombia y eso es lo que tenemos que evitar. Grave. Bueno, Jonathan. Bueno, creo que en Colombia especialmente ha sido uno de los países, digamos, que más golpeados por esta agenda progresista. Después de los acuerdos de paz, empezamos todos a ver cómo empieza a ingresar dinero por montones de las ONGs internacionales, como la Open Society, solamente de justicia, que es una de las organizaciones que más interviene en la Corte Constitucional a hacer litigio estratégico, que ha ganado varias batallas como temas que tienen que ver con la ideología de género, temas que tienen que ver con la despenalización de la droga, hoy también debatida en el Congreso, porque esto es una agenda completa. Han recibido cerca de 30, 40 millones de dólares registrados de la Open Society, sin contar las otras organizaciones. Después del 2016 yo empiezo a ver cómo se incrementa el lobby aquí en Colombia para organizar la agenda progresista, y ha dado sus frutos. Samuel decía algo: además del aborto, también se le está metiendo a los jóvenes en la cabeza la idea del cambio de sexo, que eso es lo máximo. Y realmente eso se está volviendo una mal moda en Colombia. En este proyecto de ley 272, que no se debatió hoy al fin en Cámara de Representantes en Comisión Primera, que busca acabar con lo que se llaman las terapias de conversión, en ese texto está implícito supuestamente proteger los derechos de la niñez, pero unos falsos derechos, porque se les dicen: tú puedes cambiar de sexo y tu padre no te puede decir nada. Y no solo atacando, digamos, que el sentido común, ellos no se quedan con eso, porque ellos van detrás realmente de la iglesia. Y cuando van detrás de la iglesia, ellos no discriminan si es protestante, católica o lo que sea. Para ellos son creyentes, son cristianos, y como todos tenemos unos valores que nos unen, digamos que unos acuerdos fundamentales como la defensa de la vida, la lucha contra la ideología de género, la lucha contra la agenda progresista, pues buscan silenciarlos. Y en este proyecto de ley, además de acabar con las mal llamadas terapias de conversión, que ningún creyente las usa, yo por lo menos en las iglesias cristianas no se utiliza eso, pero sí se les dice: la homosexualidad es pecado, hay que transformar sus vidas para vivir una vida de libertad en Cristo. Decir esto está penalizado dentro de este presunto proyecto de ley que se quiere digamos, que pupitrear. Hoy se quería pupitrear, pero gracias a Dios no se logró. Entonces el ataque viene desde las Cortes Constitucionales,
pasando al Congreso de la República. Y como los congresistas no leen, sino que ellos se dejan llevar por el debate de opinión, si les dicen a ellos, mira, este proyecto de ley prohíbe las torturas, ellos dicen, claro, yo estoy en contra de las torturas. Pero cuando uno lee estos proyectos, nada de torturas, ellos no buscan acabar con la tortura, sino con lo que buscan acabar, o lo que sí buscan imponer es la censura. Entonces, es una agenda muy silenciosa, además de eso, porque este tipo de proyectos de ley pasan y nadie se da cuenta, nadie se percata. La gente no mira los órdenes del día del Congreso, o sea, la gente no es que su hobby sea entrar a la página del Congreso a ver qué proyecto de ley se radicó, qué proyecto de ley se va a debatir, y esa es una tarea de nosotros, de estar denunciando este tipo de cosas. Pero también por hacer esto nos amenazan, nos persiguen, y realmente lo impopular, para lo que ellos es obviamente impopular, nosotros hemos venido atacando esto. Pero mi reflexión en cuanto a esto sí es el ataque a la fe, definitivamente. Y el ataque a la fe no distingue color político. Curiosamente, este proyecto de ley que busca acabar, o que se llama inconvertibles, lo están apoyando el Partido Conservador y el Partido Centro Democrático, dos de los congresistas. El lobby progre fue tan astuto que cogió a alguien del Partido Conservador, le dio el proyecto de ley y le dijo, defiéndalo en comisión primera. Y alguien del Centro Democrático también presentó una proposición positiva. Entonces aquí nos damos cuenta que en última instancia las ideologías políticas, tanto de derechas como de izquierda, terminan siendo permeadas por la ideología progresista, que es bastante dañina. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer un frente, pensar bien las estrategias y ver cómo avanzamos realmente en la lucha contra esto. Hay muchas iniciativas, ya para finalizar, iniciativas como referendos, iniciativas como consultas, pero muchas veces nos toca actuar en la inmediatez, porque son muchos. Yo te puedo decir, hay más de 15 proyectos de ley. El 272 es uno como de 15 que haya radicados, y nos toca estarlos todos los días atajando. Entonces, hay una reflexión, y es que ellos vienen por los creyentes, y para ellos no distinguen si es católico, si es protestante, sino este man es creyente y defiende esto, vamos a ir por ellos. Entonces ahí hay que empezar a buscar, no creo que una unidad, porque por ahí dicen juntos pero no revueltos, pero por lo menos sí unanimidad en temas fundamentales para poderlos combatir. Bueno, algo yo quisiera, perdón, insistir en este tema. Es un temita técnico, pero me tiene así cómodo aquí, porque de alguna manera las personas tuvieron acceso a nuestro link y están tratando. Hay una persona que se llama Eduardo C., no sé a quién, cómo lo recibió, pero si le pueden avisar que nos escuche, nos lea, nos participe en YouTube, en Facebook, en Twitch o en Twitter, lo puede hacer, porque no lo puedo dejar entrar aquí. ¿Qué decías, Guillo? Sí, escuché algo que estaba comentando Jonathan, en el sentido de que los partidos políticos que se dicen de derecha, los partidos políticos que han gobernado el país durante 200 años, 500, no sé cuántos años, y que ahora se muestran como los defensores de unos espacios y unos derechos de la familia, por un lado, pero cuando voltean empiezan a atacar a esa familia, a ese concepto de familia. Entonces podemos ver al Partido Conservador, al Partido Centro Democrático, del Partido Liberal, pues no se dice, no podemos decir eso, porque ellos de hecho en su esencia política, ellos son pro aborto y tienen un concepto de familia muy diferente que lo del Partido Conservador y la del Centro Democrático, que es supuestamente la esencia de la defensa de la democracia y de la familia. Entonces estamos solos. Los actores sociales o las organizaciones sociales, estamos solos. Ya los partidos realmente no están representando los intereses de esa sociedad, de eso que queremos a construir juntos. Pero ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué están haciendo ustedes que son líderes? Yo sé que no, de pronto quizás no son reconocidos en toda la sociedad, en todos sus sectores, pero tienen un liderazgo. Si nos unimos todos y trabajan ustedes, o sea, yo no estoy interesado en nada, o sea, no aspiro a nada. Yo simplemente lo que quiero es que
nos unamos en un solo propósito. O sea, o trabajamos cada uno por su lado o nos ponemos de acuerdo. Pero es que esto tenemos que hacerlo juntos, por fuera de los partidos inclusive, porque los partidos realmente no nos están representando. O sea, todos los que salen, inclusive hablando de la vez pasada de las elecciones en España, ni siquiera el partido Vox tiene elementos realmente que defiendan el concepto de la familia, ¿ya? Pero es el que más se acerca, ¿cierto? Entonces, ¿acá qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con lo que está pasando? Porque nosotros aquí en el Congreso están aprobando. Están ahora en la discusión esa del borracho, del otro, el alcohólico, y allá en el Congreso están aprobando toda esa cantidad de barbaridades. Sí, doctor. Muchas gracias, Guillermo. A ver, yo me he dado cuenta del trabajo que ha venido adelantando el doctor Samuel Ángel. Ha sido un trabajo de pedagogía, un trabajo de capacitación, difusión, y él ha venido haciendo un equipo. Me he dado cuenta con unos importantes conferencistas, entre otros Agustín Laje, y ha sido un tema muy interesante. Yo he tenido la oportunidad inclusive de escuchar algunas conferencias y para mí ha sido una fuente de aprendizaje en este tema, y por lo tanto esa es una herramienta eficaz, muy buena, porque este es un tema complejo, a veces es inentendible, es un tema que para asimilarlo hay que hacer algún esfuerzo, hay que estar leyendo, es un tema que por su connotación, digámoslo así, es difícil de asimilarlo en el sentido de que estamos hablando de una locura, estamos hablando de que es un tema irracional, es un tema que va en contra, como lo decía muy claramente Jonathan, es un tema que va en contra de las Sagradas Escrituras, de la religión, en contra de Dios, en contra de nuestros principios, de nuestros valores, de la civilización occidental. Entonces, asimilarlo no es fácil. Entonces, a mí me parece que esa tarea de pedagogía que está haciendo el doctor Samuel es excelente. También me he dado cuenta del trabajo que ha venido haciendo Jonathan desde hace rato, desde el año pasado. Él tuvo una intervención en el Congreso de la República cuando se presentaba por primera vez, creo que era por primera vez, este proyecto de las mal llamadas terapias de conversión, y recusó al representante de apellido Toro, que entiendo que hoy es el director del ICETEX. Él presentó el proyecto por su inclusive propia condición u orientación sexual que tiene. Tengo entendido que quien lo presentó esta vez también tiene una orientación sexual diversa, digámoslo así, y gracias a esa recusación, digamos que coincidió con el tema del tránsito de legislatura, y por lo tanto el proyecto se archivó y en este momento está ejerciendo un liderazgo bien importante en el Congreso de la República con el propósito de que el proyecto se archive. Yo estoy de acuerdo, yo lo respaldo, he hablado con muchas personas que me han pedido consejo de que si firman, que si van, y a todos les he dicho que sí, que hay que ir, que hay que firmar los documentos. Yo no estuve hoy porque esta mañana muy temprano estuve hablando con un parlamentario y me dijo, no, hoy no lo van a discutir, no lo van a debatir. Entonces, digamos que me ahorré la ida al Congreso de la República para hacer presión. Nosotros desde hace rato, y cuando me refiero a nosotros, es un grupo de juristas, un grupo de pastores y un grupo de militares retirados, en donde hemos venido trabajando en el estudio del tema y hemos venido construyendo lo que decía yo ahora, un proyecto de referendo constitucional para proponerle a los colombianos que este sea un tema que lo decidamos los ciudadanos, que no sea un tema decidido por el gobierno, que no sea a través de decretos, por decir algo, porque ya la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha sacado un documento
que ha obligado a las diferentes instituciones públicas y privadas de educación para que modifiquen los manuales de convivencia e incorporen en toda su dimensión la ideología de género. Entonces, eso es un decreto. Y el gobierno nacional, les voy a poner un ejemplo, el presidente Gustavo Petro, a través de su ministra del Trabajo, presentó el proyecto de pensiones, modificación a las pensiones. Y allí hay un artículo donde dice que los no binarios o los hombres que se crean mujeres o las mujeres que se crean hombres pueden presentar la solicitud de pensión de jubilación. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, nosotros que somos 5 hombres y vamos a suponer que tengamos 55, 56 años, entonces sentimos que somos mujeres, nos autopercibimos mujeres, entonces podemos presentar solicitud de pensión de jubilación cuando cumplamos 57 años. Eso quiere decir que nos vamos a ahorrar 5 años. Y resulta que desafortunadamente los colombianos tenemos un espíritu de viveza. Por consiguiente va a haber mucha gente que seguramente va a preferir sentirse mujer, o sea, muchos hombres van a quererse sentir mujer para solicitar la pensión a los 57 años y no esperar a los 62 años. Eso está ocurriendo en Argentina. En Argentina también está ocurriendo de que un hombre que dijo que se sentía mujer entró a participar en un campeonato de natación de mujeres y se ganó el premio. Entonces esos temas, digamos que no pueden ser decididos por los gobiernos, no pueden ser decididos por el Congreso de la República. Así el Congreso de la República sea el receptáculo de la democracia y allí haya unos representantes, digamos que del pueblo colombiano. Tenemos que llevar la decisión a la ciudadanía, al pueblo, que ese poder radique, se deposite en el pueblo, que decida. Y qué mejor entonces aprovechar nuestra constitución política que nos ofrece unos mecanismos de participación ciudadana. Y nosotros entonces tenemos más de 15 temas incluidos en la propuesta de referendo que ya la radicamos la semana pasada en la Registraduría Nacional del Estado Civil, y estamos proponiendo prohibir la enseñanza de la ideología de género, el cambio de sexo, el cambio de cirugías transgénero para menores de 18 años. Ya existe la primera clínica transgénero en Colombia, en Cali, Valle del Lilí. No es sino que ustedes miren por Google y escriban clínica transgénero Cali, Valle del Lilí, y ahí van a encontrar que están ofreciendo sus servicios para hacer cirugías a niños y adolescentes. Estamos proponiendo igualmente que no haya demostraciones sexuales en público y particularmente frente a los niños. En los Estados Unidos hicieron lo mismo y prohibieron la celebración del Día del Orgullo Gay porque salían a la calle de manera obscena y degenerada a mostrar sus partes íntimas, inclusive hasta tener relaciones sexuales. Estamos catalogando o calificando la ideología de género como un delito de lesa humanidad. Y ese tema sí que es grave. Los niños y los adolescentes son la población más vulnerable de la sociedad. Por lo tanto, es la población que podemos engañar fácilmente. Entonces, si a un niño usted le dice que es mujer, pues entonces el niño va a decir que es mujer, lo van a hormonar, lo van a disfrazar, lo van a amanerar, y cuando tenga 9, 10, 12 años le van a hacer una cirugía transgénero, y después cuando él sea consciente del tema a los 15, 16, 17 años va a querer reversarse y no va a poder. Por consiguiente queda gobernado por la angustia, por la depresión y la desesperación y se va a suicidar. Cuando nosotros consultamos el Estatuto de Roma, en el artículo 6, nos damos cuenta que esta conducta que les acabo de relatar encaja en el delito de genocidio. Entonces, por eso nosotros estamos calificando la ideología de género como un delito de genocidio. Corrijo porque ahora dije que creo que de lesa humanidad, no, es de genocidio. Y resulta que el artículo 101 del Código Penal dice cuál es el genocidio y describe el tipo penal exactamente igual. Entonces nosotros vamos
básicamente a decirle a la comunidad nacional e internacional que la ideología de género es un delito de genocidio. También estamos proponiendo la prohibición del aborto en todas sus formas. Una mujer cuando se siente protegida no aborta. Y allí estamos proponiendo la definición de una política pública para que haya protección y para que haya prevención a la mujer en embarazo no deseado. Estamos prohibiendo el matrimonio igualitario y la adopción de niños para personas del mismo sexo. El matrimonio es el instrumento para iniciar la familia. Y resulta que la familia es con la familia se inicia la construcción de la civilización occidental. Son muchas las propuestas. Nosotros estamos trabajando en ese sentido, pensamos seguir, los invitamos a todos a que nos ayuden, a que nos respalden, a que saquemos adelante ese referendo constitucional. El gobierno nacional está mal, ya termino, Guillermo, no me demoro nada en terminar, me demoro 30 segundos. El gobierno nacional está mal. La configuración política de las fuerzas políticas al interior del Congreso la están perdiendo. Nosotros estamos en la seguridad de que vamos a recoger las firmas, de que vamos a ir al Congreso y nos van a respaldar. En el Congreso de la República, la Corte Constitucional va a tener que revisar este tema solo por vicios de procedimiento en su formación. Y después nos vamos a las urnas para que participen más de 5 millones de colombianos y por lo menos 2,5 millones voten a favor de derrotar la ideología de género. Así nos convertiremos en una punta de lanza para Latinoamérica y para toda Europa, en donde ya perdieron la esperanza. Sí, doctor Gilberto. Siguiendo lo que usted estaba diciendo ahí, hay una buena noticia. Agustín Laje y Miklos Lucas acaban de fundar una institución educativa a nivel mundial, latinoamericano, en donde todos podemos prepararnos en temas inclusive de la derecha, de temas de la derecha y temas de la familia. Imagínense, Agustín Laje, Miklos Lucas ahí escuchando en conferencias, en clases. Pero Samuel, tú que eres amigo de Agustín Laje, ¿qué están haciendo ustedes? Que quiero saber que nos explique cuál es la labor que están haciendo ustedes, tu sector, para resolver todo este tipo de problemas. Bueno, nosotros tenemos el Instituto de Investigación Social desde el 2019, donde hemos dictado clases, los profesores que mencionas y muchos otros. El instituto está funcionando, funciona online para todo el mundo. Hemos llegado a dictar clases a personas en 58 países y el instituto está constituido legalmente en 4 países. Inició en Colombia, luego pasó a México, luego Perú y ahora está en Estados Unidos. Yo de hecho estoy acá en Miami porque viene un evento de talla mundial que va a ser el próximo 9 de septiembre con grandes personalidades. Esto va a ser un tema boom mundial que va a salir en algunos días. No hemos parado un segundo desde el Instituto de Investigación Social. Diferentes amigos a través de los años han querido hacer cosas parecidas al Instituto de Investigación Social. Bienvenidos, todo suma, pero nosotros empezamos en el 2019. Hemos dictado muchos diplomados, muchos cursos especializados. Ustedes pueden entrar a socialinvestigation.org, que es la página del instituto. Hemos publicado estudios que, por ejemplo, para el caso colombiano, como decía el doctor Gilberto, le abren los ojos a la gente de manera importante. Por ejemplo, el diagnóstico de la situación del aborto en Colombia es un libro único, es un libro que quisieran tener todos nuestros países con sus temas particulares. Lo tenemos para Colombia, lo encuentran en todas las librerías panamericanas, en todas las librerías nacional del país. Lo pueden encontrar en nuestra librería. Tenemos una librería que hace envíos a todo el país, se llama hispania.com.co, el diagnóstico de la situación del aborto en su segunda edición. La primera edición, que fue hace un año, tuvo un éxito brutal,
por eso se hizo una segunda edición con los datos actualizados después de la aprobación de las 24 semanas del aborto del año pasado, que convocamos a una marcha nacional muy, muy grande en febrero del año pasado, una marcha que movilizó al país. Adicional a eso, en el 2021 publicamos un estudio que refutaba a la ONU en los temas del ataque guerrillero urbano que hubo de las primeras líneas, donde la ONU llegó al país a decir que quienes violaban los derechos humanos era la policía. Nuestro estudio rebate esa propaganda terrible de la ONU contra el país. Este estudio también lo consiguen a través de hispania.com.co. En unos días, el Instituto de Investigación Social a nivel mundial lanza la anticartilla a la cartilla de ideología de género de la ONU y de la UNICEF. Entonces van a tener todos ustedes a disposición una cartilla para niños entre 5 y 12 años, una cartilla de la virtud, de la heterosexualidad, de la libertad, pero la libertad real. Entonces, la verdad es que si hay una entidad en el mundo que desde hace varios años ha modificado el concepto de batalla cultural en el país y en el mundo y la ha performado, es el Instituto de Investigación Social. Logros brutales, hemos hecho giras a nivel nacional, internacional, publicado artículos. De hecho, hemos desaparecido un poquito en redes por el nivel de alcance que se ha dado como instituto, como institución. La semana pasada hicimos reunión con 63 personas de muchísimos países que se sumaron a una línea de acción del Instituto de Investigación Social que se llama La Infancia Provida, que es el vehículo a través del cual hoy podemos proteger a los niños que llegan a los colegios y que desde su más tierna infancia son adoctrinados, porque esto está llegando a los niños de 3, 4, 5 años a través del ICBF, a través de los colegios no solamente públicos, sino privados. Y la Infancia Provida lo que genera son círculos virtuosos alrededor de los niños, alrededor de los profesores de nuestra línea, de aquellos que defienden la familia de papá y mamá, círculos virtuosos para psicólogos, para abogados, para gente de fe. Entonces, la verdad es que ha sido brutal el trabajo que se hace y que se sigue haciendo a través del Instituto de Investigación Social, que es la entidad pionera en el mundo en formación en temas relacionados con lo que hoy se ha dado en llamar la batalla cultural. Yo quería decir algo relacionado con lo que dijo el doctor Gilberto y tiene que ver con el impacto de la formación. Ustedes estaban ahorita criticando de buena manera, es decir, estoy de acuerdo con ustedes, al Partido Conservador, al Partido Centro Democrático, pero la verdad es que sectores de fe le han metido unos goles al país de unas dimensiones escalofriantes. Nos han llevado y nos han puesto el cuello en la guillotina. Hay un partido que se llama El Mira, que hay gente que cree que es cristiano, que fue el que nos inició en toda esta desbandada de ingeniería moral que viene destruyendo las bases de nuestro país. La ley antidiscriminación de, ley 1482 del 2011, estamos hablando de hace más de 10 años, es la precursora de eso que quieren hacer hoy en el Congreso relacionado con las terapias de conversión, lo que ellos llaman terapias de conversión. Con esa ley ni siquiera necesitan la que quieren hoy imponer. Con la ley antidiscriminación hoy, por hablar lo que estamos hablando en esta transmisión, nos podrían llevar a la cárcel si es que los grupos progresistas quisieran dar un paso adelante en este tipo de avanzadas.
Y esa ley, la ley antidiscriminación, es una ley del MIRA. Repito, un grupo religioso que se supone, o algunas personas lo entienden como de línea cristiana, que en realidad no son cristianos, pero hay personas que creen que son de línea cristiana. Hay una señora, Lorena de los Ríos, de Colombia Justa Libres, que hoy es senadora por ese partido, que estuvo en la oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, que a todo el sector religioso desde esa oficina le impuso la Agenda 2030. Ustedes pueden ver un video en el canal de YouTube del Ministerio del Interior de la época de la señora Lorena de los Ríos, donde habla de esa Agenda 2030 para el sector religioso. Y lo peor de eso es que le ofrecen dinero a aquellas, comillas, iglesias que se arrodillan al tema de la Agenda 2030, y yo sé que todos ustedes saben qué es la Agenda 2030 hoy en día. En ese tiempo, hacia el 2018, mucha gente no tenía ni idea de qué era lo que le estaban hablando con Agenda 2030. Ella sí sabía, y ella aparece en ese video, hoy senadora de Colombia Justa Libres. La señora Esperanza Andrade del Partido Conservador salió hace algunos años, siendo senadora de este periodo, diciendo que ella estaba proponiendo un proyecto de ley provida, pero que tuvieran en cuenta, y lo dijo públicamente en sesión del Congreso, que ese proyecto de provida no tocaba las 3 causales, que tuvieran eso en cuenta. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿en qué consistirá un proyecto de ley que se dice provida que no toca las 3 causales? Y esa señora hace parte de algo que hoy le llaman bancada provida en el Congreso. Si nos vamos más allá, podemos encontrar este tipo de despropósitos en muchos de los sectores que creemos que son de nuestro lado, pero que a la postre juegan para el otro lado. Y eso creemos nosotros pensando lo mejor de la gente, que tiene que ver con la desinformación y con la falta de conocimiento. Es por eso que nosotros nos hemos centrado en trabajar fuertemente a través del Instituto de Investigación Social para llegarle a grupos políticos, a grupos de activistas. Hemos dado becas a jóvenes de Venezuela, de Cuba, países que están en la miseria, Argentina, que se le iguala económicamente ahora a una Venezuela, de Colombia, de Perú, de México. La verdad es que el trabajo ha sido brutal, y como les digo, dentro de poco van a tener muy buenas noticias en varios sentidos con impacto global. Muy bien, muy bien. Me agrada muchísimo eso que tú acabas de decir, Samuel. Y la percepción que yo tengo particularmente es que algunos líderes religiosos, incluido Colombia Justa Libre, mira, como tú lo estás diciendo, pareciera que estuvieran subiendo de rodillas a Monserrate, como si estuvieran pagando una manda, o arrodillados como serviles a los poderes políticos. Y esto ha sido no solamente de ahora, sino desde hace rato. Entonces, afortunadamente tenemos esa situación, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Samuel. Afortunadamente, no todos son así. Yo sé que Jonathan es un joven líder que está haciendo una labor excelente en ese sentido, en el sector religioso en el cual él actúa. Jonathan, tú estás desarrollando una iniciativa interesante que algunos amigos, te comento, querían saber cómo se podían vincular a esa recolección de firmas, a esa carta que hay que firmar, a enviarla no sé a dónde. Explícanos sobre eso, en qué consiste, en qué podemos ayudar, cuál es el granito de arena que podemos hacer todos nosotros. Bueno, hay varias cosas. Evidentemente, dentro de la iglesia cristiana, más exactamente, bueno, yo creo que pasan sectores católicos también, pero sobre todo el sector protestante ha sido muy afectado por la politiquería. Eso es una realidad.
El tema del MIRA es un tema muy complejo. Esa ley que comenta Samuel es una porquería. Pero bueno, en algún momento yo a los progres se la devolví, porque estaba por aquí esta señora Catherine Miranda fregando las iglesias y hablando mal de todo el mundo. Yo cogí, ¡pum!, le puse una demanda con esa ley. Me dicen, ¿usted por qué la utiliza? Les dije, para que prueben de su misma medicina. O sea, esto no solo el MIRA, sino que el MIRA se deja también como contaminar un poquito de las corrientes progresistas. Pero lastimosamente la iglesia cristiana protestante ha caído, digamos que en ese vacío, digamos, de argumentos, de formación, y los terminan manipulando. Yo fui muy disruptivo dentro de Colombia Justa Libres, ya no estoy ahí, pero fui muy disruptivo en el sentido de que tuve críticas muy fuertes hacia adentro. Es más, hacia los mismos, o al presidente actual Ricardo Arias, que en su momento lo apoyé, pero después le tuve que decir que qué pasó, porque él nunca se definió en sus posturas políticas. Sus alianzas con el MIRA, la alianza que tuvieron con el MIRA el año pasado fue una alianza nefasta, porque pues es de conocimiento público el tema doctrinal del MIRA, que no es uno no puede meter al MIRA en la misma bolsa de otras congregaciones cristianas, sino que esto para nosotros, y lo puedo decir abiertamente, dentro del movimiento protestante es una secta. Y no solo ha sido la ley 1483, han sido otras, o sea, hay otros goles que han metido por delante. Y ahí yo creo que hay que abrir los ojos sobre el tema de la Agenda 2030. Es que el problema es muy básico, es que equiparan la libertad religiosa con la libertad de género, ¿no? O sea, con el feminismo, básicamente la equiparan ahí. Entonces te dicen con la Agenda 2030, tú tienes derechos y libertades a través de la libertad de culto, pero tú llegas hasta donde comienzan los derechos, entre comillas, de los movimientos feministas, de los movimientos progénero, los movimientos abortistas y de los movimientos LGBTI. O sea, te respetamos tus derechos si respetas estos derechos. Y ahí entramos en una contradicción muy fuerte. Eso realmente lo que pasó desde el Ministerio del Interior. Es una realidad que hay que denunciar. Pero también hay que dejar claro que por más que esta gente esté equivocada, yo no los quiero ver presos ahorita, con todas las diferencias que yo tenga con ellos. Yo puedo tener 1000 diferencias con el MIRA, pero en estos momentos, y hay que abrirle los ojos a punta de educación, y pues si lo entienden, es muy complicado, porque más allá de la formación también está la ignorancia y la politiquería, y cuando la politiquería está de por medio venden principios. Pero inicialmente yo no los quiero ver presos. Entonces, esta iniciativa que arrancamos es porque básicamente en el proyecto 272 se dice textualmente, o sea, si tú oras, o no textual, pero se dice textualmente que todo esfuerzo religioso o espiritual por cambiar la identidad de género de una persona te puede llevar preso. O sea, si tú oras, si tú aconsejas a un homosexual, pues te pueden judicializar. Todas estas iglesias lo hacen, reciben personas homosexuales, oran por ellas, bueno, hacen sus procesos y están en este momento en un tema de investigación muy fuertes, reseñados por el feminismo, una revista feminista que se llama Volcánicas, que es financiada por George Soros, que intervinieron a través del movimiento Causa Justa en la despenalización del aborto. Hoy se vienen contra estas iglesias. Entonces lo que yo estoy diciendo es, miren, uno, con este proyecto de ley se quiere imponer la ideología del género a la fuerza, y dos, se quiere perseguir iglesias cristianas e iglesias católicas, porque reseñan unas iglesias, más exactamente una ubicada en el barrio Santa Isabel de Bogotá, donde prácticamente le dan a uno la ubicación y dicen, venga, ya se torturan personas homosexuales, y cuando vamos a ver, esta información es falsa. Entonces lo que yo le dije a la gente, desde una estrategia muy articulada con Nayib, que ustedes lo mencionaron ahorita, donde afianzándonos en el artículo 230 de la ley quinta, la ciudadanía puede intervenir cuando, bueno, en este caso todos los congresistas estaban a favor de este proyecto, para exigirle al Congreso que archive ese proyecto de ley. Esto es una iniciativa para presión política, o sea, para presionar y para que los políticos digan, venga, 5.000 personas están en contra de esto, y por lo menos nos escuchen y nos dejen dar el debate, porque no nos habían dejado dar el debate. Nosotros hoy llevamos a la Comisión Primera personas que pasaron por la homosexualidad y salieron de ahí, psicólogos, neuropsicólogos, obviamente pastores, personas católicas, y hoy pues no se pudo debatir gracias a las marchas del petrismo, o sea, no, o sea, hoy habían marchas y los congresistas del Pacto Histórico no fueron y se cayó la sesión. Tenemos hasta el 20
de este mes para que se debatan esos proyectos. Si de aquí a allá no se debate, se hunde y se archiva por tiempos. Entonces ellos siempre juegan a meter estos micos en los últimos momentos, pero bueno, gracias a Dios nos despertamos y no le sumamos a esta 1483 otro peligro que se parecen muchos temas, pero ahora viene mucho más fuerte porque te habla de infancias trans, te habla obviamente de la patria de potestad de los padres hacia los hijos, del ataque a la iglesia un poco más frontal en este específico. Y ahí es donde levantamos la mano y dijimos, venga, esto no puede ir, digamos que por este camino. Ya el debate con estas iglesias hay que abrirlo, y en eso lo comparto con Samuel. Hay que abrirlo hacia adentro. Una organización de pastores muy grande en Colombia no nos quiso apoyar en esta iniciativa, no voy a dar el nombre, no lo quiero hacer, pero me sorprendió. Yo dije, no vale la pena. O sea, ok, lo hizo una a nivel Bogotá, eso sí iba a decir el nombre, fue ADME a nivel Bogotá dijo, venga, nosotros nos oponemos a esta, pero hubo otra que no lo hizo, lo cual es muy triste, porque debieron haber emitido un comunicado para decir, venga, nosotros también nos oponemos a esto. Oh, sorpresa, hace 3 días estaban reunidos en el Ministerio del Interior con la actual directora de Asuntos Religiosos. Entonces creo que ahí tenemos que dar el debate luego hacia adentro. De mi caso lo haré de la forma más respetuosa, pero sin callarme tampoco. Pero ese es el siguiente paso. Por ahora, que no nos toquen, que no nos metan, que no nos judicialicen, que haya esa libertad. Y segundo, hay que decirles, miren, por ustedes estar apoyando estas agendas sin darse cuenta, mire lo que pasa. Entonces, ojo, y esa es mi tarea. Me he reunido con más de 300 pastores en estos días a nivel nacional y les he dicho eso. Vengan, ojo con estas agendas, no apoyen eso porque miren, esa es su guillotina. Entonces, tengan mucho cuidado. Y por último, lo del Mira es un caso perdido. Eso es un caso perdido, ahí no hay nada que hacer. Eso es otro cuento. Pero por lo menos con los otros podemos hacer algo y esa es la idea y ha sido mi propuesta en estos asuntos. Cuando nosotros nos damos cuenta entre esa fauna de políticos que hablan de ideología de género, de aborto libre, legalización de drogas, abolición de todo lo orgánico, la eugenesia, la prohibición de los combustibles fósiles, la abolición de la propiedad privada, el empobrecimiento generalizado, hambrunas, escasez, modificación artificial del clima, el gobierno único mundial, pensamiento único con toda esta censura y todas estas cosas. Cualquier candidato, yo creo que esa es la enseñanza, cualquier candidato que apruebe, señale, acompañe a cualquiera de esas cositas, ya uno le puede poner una etiqueta de peligro que dice globalista. ¿Qué cosas, y pregunto para ustedes, por qué es tan nocivo, en este caso, la ideología de género para la sociedad en general? Lo podemos hablar ya no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. ¿Me pueden responder, por favor? Mira, yo quería decir algo antes de esta pregunta que tiene que ver con la iniciativa que estaba escuchando yo que están haciendo. Desde el Instituto de Investigación Social diseñamos una plataforma que automatiza ese tipo de campañas. Se llama estuobligación.org. En esa plataforma se pone el derecho de petición que creo que tienen y eso circula masivamente por las redes. Nosotros logramos la recuperación del oratorio del aeropuerto del Dorado el año pasado por una de esas campañas porque a Opaín le llegaron más de 10,000 solicitudes de restablecimiento del oratorio. O sea, la tecnología así como nos la están aplicando del otro lado, para acá hay que devolvérsela. Entonces, así como lo hacen manual, tipo WhatsApp y eso, no sé, o sea, por decir algo, llegarán 50, 100, 200, no sé, ¿no? Con una cosa como estas, como estuobligación.org, les pueden llegar 10,000, 20,000, 50,000 solicitudes al Congreso para archivar ese proyecto. Eso es una plataforma libre. Tiene un filtro y es que obviamente se defienden los temas de nuestro lado, ¿no? Si los temas son de nuestro lado, eso es de uso libre, la gente, cualquier persona puede abrir cuenta ahí, no le cobran la cuenta, no le cobran el uso, le amplifica. ¿Cómo se llama?
estoobligación.org, ahí lo escribieron en el aviso de la transmisión, estoobligación.org. Eso fue un trabajo como de 3 años desde el Instituto de Investigación Social. Estamos haciendo competencia a Bill Gates y a estos tipos, pero la verdad es que es impresionante. Tenemos el 100% a hoy de efectividad, es decir, campaña que hemos lanzado, reventón que se pega en las redes, y eso hace parte de algo que se llama ciberpolítica, que nosotros desconocemos mucho, y es que hoy en día muchos de los temas se deciden en las redes y no nos damos cuenta. Y repito, nos la están aplicando a nosotros, de allá para acá, pues nosotros hagámoslo en la libertad, en la legitimidad de aquí para el otro lado. Entonces quería hacer ese paréntesis antes de la siguiente pregunta, que es ¿qué es lo nocivo de la ideología de género? Yo quisiera, porque retomando el título del programa, que es Gobierno laico o promotor de la ideología de género, la verdad fue que cuando nosotros nos empezaron a decir con la Constitución del 91 que esto era un gobierno laico, que no lo dice la Constitución, no lo dice, la gente dijo, sí, tenemos que dar media vuelta, ir a encerrarnos en nuestra casa para ser creyentes, inclusive escondernos en nuestro cuarto y, ¿por qué no?, debajo de la cama para ser creyentes. No sé por qué las personas creyentes pensamos en eso cuando nos dijeron gobierno laico. Y la verdad es que lo que ha carcomido en nuestras sociedades es una enfermedad que se llama el laicismo, que pretende evitar la libertad de culto. Que eso es distinto, ¿no? Eso es otra cosa y es lo que estamos viviendo y es lo que ha corrido la barda, la famosa ventana de Overton que ha venido corriéndose para arrinconarnos. Entonces, en ese orden de ideas, la ideología de género ha seguido el camino que ha abierto el discurso del Estado laico, que en realidad, repito, lo que se ha aplicado es una enfermedad, un cáncer cultural que se llama el laicismo que ha producido que, por ejemplo, un grupo de ateos en Bogotá vayan a atacar las misas campales que hacía el padre Chucho, por dar un ejemplo, ¿no? En nombre de que era un Estado laico y que no podían hacer misas campales y todo lo demás que estamos viviendo hoy en día. Las cartas o la carta de apoyo a la legalización del aborto de Iván Cepeda a la Corte Constitucional, el único argumento que usa es que somos Estado laico. La verdad, si nos damos cuenta, los argumentos de los progresistas son completamente religiosos, es decir, anticristianos, pero religiosos en el sentido de que su argumento es religioso. Entonces, ¿por qué nosotros no podríamos usar también argumentos religiosos, obviamente con peso argumentativo, para defender la civilización occidental fundada sobre el cristianismo? ¿Y qué quiero decir con esto? Y aquí me estoy dirigiendo concretamente a los creyentes. La ideología de género, si nosotros nos damos cuenta, es la antítesis del famoso Día del Señor que menciona la Biblia, el libro más vendido en la historia de la humanidad, el libro más conocido en el mundo. Es decir, ¿qué significa eso? Que en el Día del Señor lo que se dice es que los justos serán separados a la derecha y los que no son justos a la izquierda, ¿cierto? ¿Qué hace la ideología de género hoy en día? La ideología de género es una estrategia para que en nombre del discurso de que amor es amor, los injustos sean no solamente puestos como ejemplo de la sociedad, sino que los justos sean perseguidos. Es decir, la ideología de género es la antítesis del Día del Señor. Entonces estaríamos hablando de que habría otro Señor
que está a la cabeza de la ideología de género, que no es el Señor que gobierna el cristianismo. Entonces, la ideología de género no solamente destruye la motivación a la virtud, sino que promueve la antivirtud. Dice un proverbio que el orgullo precede a la destrucción, y eso es lo que estamos viendo en los sistemas educativos, en los sistemas de salud que apostatan contra el juramento hipocrático, en los sistemas judiciales que dan prelación a la injusticia frente a lo que debería ser la justicia, y en general transversalmente a los estados. La destrucción del espíritu nacional, de los valores patrios, de los símbolos patrios, hoy ondean en varias oficinas de la ONU y de todo el sistema globalista la bandera del progresismo que reemplaza a las banderas de los estados-nación, de manera vergonzosa, abusando de todos nuestros pueblos. La bandera del progresismo en este mes sobre todo ondea, reemplazando nuestra identidad, nuestra libertad y el deseo de que nuestros pueblos se desarrollen como nosotros, en este caso colombianos, queremos. Es decir, la ideología de género es un cáncer cultural que si no lo detenemos y lo confrontamos, va a destruir Occidente con la base primordial, que es la luz del Evangelio, el derecho romano y la filosofía griega. Contra todo eso está la ideología de género. Yo ahí, bueno, tengo que retirarme, tengo otra reunión, pero quiero decir algo súper corto, y es el peligro de la ideología de género, es que normalmente se impone desde el Estado, o sea, es el Estado el que la impone a través de leyes, de normas, de sentencias de la Corte, y busca obligar a la gente a pensar de acuerdo a esta ideología. O sea, y el que no piense dentro de lo que está en estos parámetros, pues simplemente es acusado de homofóbico, de transfóbico, de antiderechos, y en el peor de los casos empiezan a ser judicializadas las personas que se oponen a esto. Y ahí es donde realmente vemos el peligro. Porque si uno dijera, bueno, aquí hay unas personas que tienen estas teorías, que las practican, y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que esto se ha vuelto un tema global. Aquí se ha impuesto una bandera y ya hoy vemos embajadas, vemos alcaldías, vemos la misma Casa de Nariño ondeando esta bandera por encima de la bandera de Colombia. Entonces ahí es donde realmente tenemos una seria crisis sobre la imposición del Estado hacia las libertades de las personas. Y ahí es donde realmente ese es el peligro. O sea, el peligro realmente es que se mete y se impone. Claro. Ya cuando esto se impone, miren, no hay, o sea, sí hay poder humano, hay poder divino también, pero nos toca movilizarnos, nos toca movernos, sacar iniciativas, unirnos, unanimidad en estos temas y plantar la cara hacia esto. Yo me tengo que retirar porque tengo otra reunión. Muchísimas gracias por la invitación, Alfonso, Guillermo, agradecimiento a Samuel, a Gilberto, y pues obviamente estaremos en contacto para muchas más cosas. Entonces, un abrazo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Don Gilberto. Parece que se apagó el micrófono. Gracias, Alfonso. Quería responder a la pregunta de por qué es grave la ideología de género. La ideología de género es grave porque quiere acabar con la maternidad. Cuando un niño dice que es niña y termina haciéndose una cirugía una cirugía de sexo, digámoslo así, o termina mutilándose, pues no puede tener hijos. Y también cuando una niña dice que se siente hombre y se termina también haciendo una cirugía,
pues no va a poder tener hijos. Entonces es un atentado contra la maternidad y por consiguiente contra la familia. Carlos Marx quería destruir la familia. Los neomarxistas quieren destruir la familia. ¿Por qué? Porque la familia es un receptáculo de la moral, de los principios, de los valores, de los límites, de los reglamentos. Cuando un niño se educa en una familia con principios y con valores y con reglamentos, que además la familia es una microsociedad, cuando sale al mundo independiente y autónomo le va a aportar un grano de arena importante al proceso de desarrollo y crecimiento de la sociedad. Cuando ocurre lo contrario, de que el niño no se educa en una familia con principios y valores, el día que salga de esa independencia va a ser el primer candidato para que lo echen del trabajo y para que lo metan a la cárcel. Por consiguiente, uno de los grandes propósitos de la ideología de género es acabar con la familia y también acabar con las religiones y particularmente con el cristianismo. Ahí estamos poniendo de presente que las grandes amenazas para la ideología de género son las religiones, y me refiero básicamente al catolicismo, al cristianismo, y también el otro enemigo de la ideología de género son los patriotas, o somos los patriotas, porque la patria tiene unos principios y unos valores y guarda una identidad con las costumbres, identidad con la tierra, identidad con los conciudadanos. Y una de las características de la patria es su adoración a Dios. Por lo tanto, tanto la religión como los patriotas somos los mayores enemigos, y es por eso que nosotros hemos presentado un referendo constitucional para decirle a los patriotas y a la religión que son los ciudadanos, vamos a demostrarle al país, al Estado, al gobierno, al Congreso y al mundo entero que nosotros vamos a defender la familia, vamos a defender a los niños, la moral. Es que precisamente la moral nace básicamente en las religiones. La Biblia está llena de buenas costumbres y de buenos propósitos. Por eso es uno de los grandes enemigos de la ideología de género, porque hay una contraposición en sus, digamos que en su estilo de vida. Entonces, la ideología de género atenta de manera grave contra la familia. Por eso, nosotros, cuando Samuel ahora estaba hablando del tema de la ideología de género y del tema también de las Sagradas Escrituras, y lo hacía Jonathan, nosotros estamos proponiendo una norma constitucional en donde se garantice la libertad de expresión para los sacerdotes, para los pastores, para los líderes laicos, donde no los acallen, donde no nos acallen a ninguno de nosotros, donde se pueda enseñar la Biblia. En Israel acaban de aprobar o están aprobando ya una ley en donde están prohibiendo la lectura de la Biblia y la enseñanza de la Biblia. Y si la Biblia se le enseña a un mayor de edad, entonces van 1 año de cárcel. Si es a un menor de edad, 2 años de cárcel. Lo mismo acaba de suceder en los Estados Unidos, en el estado de Utah. Por lo tanto, nosotros estamos allí proponiendo de que se pueda seguir enseñando no solamente la Biblia, sino todos los libros sagrados de las diferentes religiones, y en todo tiempo y para todo el territorio. O sea que tenemos un referendo integral, completo, un referendo que lucha contra la ideología de género, y quien va a levantarse va a ser la ciudadanía. Este es un tema que no lo podemos luchar un solo sector de la población, no lo puede luchar solamente el Congreso de la República, tiene que ser toda la ciudadanía. Entonces esa es la gran propuesta de la Fundación Familia y Nación. Excelente. Y ya para ir terminando, quiero que ustedes, en sus palabras, de manera corta y concisa, le recomienden a las personas o nos digan cuáles son sus recomendaciones para que la comunidad evite la implantación de toda esta gran cantidad de cosas nocivas para la salud
de la familia y la sociedad en general. Mira, un logro increíble, tal vez uno de los más importantes, además de la creación del Instituto de Investigación Social, que como lo dije, lo encuentran en socialinvestigation.org, es que muchos de los estudiantes de alrededor de 58 países nos empezaron a decir, ya sabemos qué está pasando, queremos hacer algo, pero no sabemos qué hacer. Entonces diseñamos con un equipo amplio de profesionales varias líneas de acción, y una de esas líneas de acción, como mencioné, se llama la Infancia Provida, infanciaprovida.org. Ahí lo encuentran, infanciaprovida.org, para salvar a las familias y los niños. A lo que voy es que en infanciaprovida.org van a encontrar un decálogo de la infancia provida para salvar 10 pasos para salvar a su familia y los niños. Ahí ustedes van a ver 10 pasos que, si ustedes los aplican, van a contener la ideología de género en su familia. Van a salvar a sus niños de la ideología de género. Van a poder estar despiertos en torno a ese cáncer cultural que puede tocar la puerta de sus casas. Infanciaprovida.org, y ahí el decálogo de la infancia provida. Bueno, yo pienso que la manera de contener el tema de la ideología de género, primero que todo, es informándonos, ser por lo tanto conscientes de que es un tema que destruye a la humanidad, porque no solamente es, digamos, que a las mujeres o a los hombres, es la destrucción de la humanidad. En la medida en que seamos conscientes del tema, pues vamos a poder actuar. Y lo otro es estar plenamente conscientes de que hay un Dios y que Dios es el creador de las galaxias, del universo, es el creador de la raza humana pasada, presente y futura. Entonces, en la medida en que estemos absolutamente convencidos de la existencia de Dios y de su palabra, vamos a luchar contra la ideología de género. Y la mejor forma de hacerlo no solamente es orando, sino también actuando. Y la forma de actuar es respaldando el referendo constitucional. Hay que respaldar ese referendo porque es que el Estado, como lo dijo Jonathan, está actuando a través de leyes, está actuando a través de decretos y decisiones políticas. Entonces nosotros también somos políticos. Samuel hablaba del laicismo, y uno de los temas graves del laicismo es que la gente dice, yo me voy para la iglesia, pero en la calle yo no hago política. En los espacios comunitarios y públicos no hago política, porque solamente voy a la iglesia y porque la política es de los malos. Resulta que el ser humano es una sola unidad de sentido. Por lo tanto, nosotros también estamos llamados a hacer política. Y la solución es la política. No podemos permitir que los malos sean los que hagan política. Nosotros estamos en la obligación de hacer política porque, primero que todo, la política es el arte de gobernar. Y en principio de gobernarnos a nosotros mismos en una relación con Dios, y de gobernar nuestros espacios. La familia hay que gobernarla, hay que gobernar la comunidad, la sociedad y por lo tanto toda la nación. Entonces tenemos que hacer política, y lo que nosotros estamos haciendo en este momento es política constitucional. Samuel está haciendo política educativa. Entonces, yo hago un llamado a la población, a la sociedad, de que vamos a hacer política, porque además la política es un apostolado, la política es pura y santa. Y cuando nosotros salimos a hacer política con la convicción de que es para servir a la comunidad, vamos a ser auténticos y genuinos servidores. La Biblia dice que si usted quiere ser el mayor, tiene que ser un servidor. Entonces vamos a ser servidores de nuestra comunidad, mejorar nuestro entorno. Esa es la verdadera definición de ciudadanía. Cuando hablamos de ciudadanía, el verdadero y auténtico ciudadano es el que mejora el entorno, pero tenemos que hacerlo con las manos limpias, con honestidad, con rectitud, para sacar adelante
nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra patria y nuestra nación. Esa es la manera de derrotar la ideología de género y todos los males que vienen en contra del ser humano. Guillermo, últimas palabras para despedirnos. Sí, No claro, sin yo- antes pues, agradecer a Samuel Ángel, a Jonathan Silva, que se acabó de ir, y a don Gilberto Alzate, que nos acompañaran en este tema, que es un tema que definitivamente álgido, profundo, pero completamente valioso, si lo entendemos y podemos aprovechar precisamente todas las herramientas con las que disponemos para que la sociedad misma se defienda de todas estas cosas. Tus palabras finales para despedir el programa, Guillermo. Lástima que Jonathan tuvo que irse, pero los tres tuvieron unas propuestas interesantes, la del doctor Gilberto, la parte educativa de Samuel, me parece fundamental, la plataforma esa que pienso que entendí que la pusiste al servicio de todos para que la podamos utilizar en lo que queramos, pero lo importante es que esto sirva de estímulo para que hacia futuro trabajemos un poquito más como que en unidad. Esto se va a solucionar no con los partidos políticos estos corruptos que hay, todos, sin excepción alguna. Esto se resuelve con que todos aceptemos, aunque algunos no lo acepten, que aceptemos que Dios es nuestro Rey soberano, que es el que controla todo, y que si nosotros empezamos a entender eso, el país va a cambiar. Así que vamos a ponernos de acuerdo, pónganse ustedes de acuerdo, ustedes los que están liderando. A mí me gustaría simplemente ser colaborador en esto. Si es posible, ojalá pudieran hacer correrías por todo el país, los tres juntos. Nosotros pues acá en la costa Excelente idea. Los amigos podemos apoyarlos en esas actividades. Ojalá Dios permita que nosotros, ustedes, le den el ejemplo a estos partidos políticos que solamente quieren aparecer para satisfacer sus egos. Bueno, entonces, sin otra cosa más que decir, a menos que nuestros invitados lo requieran, les agradezco a todos por estar acá. Nos pasamos 20 de la hora. Muchísimas gracias nuevamente y estaremos muy pendientes desde Toronto, en Canadá, Qué Buena Radio. Estamos muy firmes con esta idea de que la sociedad hay que salvarla de estos demonios. Nos vemos entonces en la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, Que estén muchas muy bien. gracias. Feliz noche. Gracias.